Sucesos porteños. Todos los segundos sábados de cada mes a las 10 horas, aquí, por www.radiolajunta.esenvivo.com.ar. Sucesos porteños quiere iniciar este programa adhiriendo a los festejos por el bicentenario de la Universidad de Buenos Aires, conforme al lema 200 años formando futuro. Sobre esta efeméride trascendental realiza su aporte Roberto Elizalde. Es también de un 12 de agosto, que se van a cumplir 200 años el jueves de 1821. El 12 de agosto es el día de Santa Clara de Asís, que fue nombrada patrona también de la ciudad en 1806, porque ella había favorecido también, se habían encomendado a ella ese día, se le adjudicó también en agradecimiento el triunfo sobre los británicos. Y ese día se dio un episodio muy interesante, que venía desde 1770, o un poco antes, cuando Bucareli propuso crear en Buenos Aires una universidad. El Cabildo de Buenos Aires le propone por 1770 al rey crear un centro de altos estudios en la ciudad. Pasaron 8 años y se decía en base al colegio de los padres jesuitas, en la Manzana de las Luces, y pasaron 8 años hasta que el Consejo de Estado dice que sí, que se cree una escuela de altos estudios, un seminario en Buenos Aires. Pero nunca se concreta. Bueno, había distintas razones que las explica Ricardo Levene. Una de las razones puede ser que Buenos Aires adquirió un poder económico importante. Estamos hablando de fines del siglo XVIII y apenas comienzos del XIX. Y todo eso no convenía de manera alguna, porque también estaban las ideas que aparecen con la Revolución Francesa, todo lo que estaba contra lo que era un poco el sentido filosófico que tenía el Reino de España, la libertad, la igualdad y la fraternidad, no se la podían decir España, lógicamente, y todo esto podía movilizar la cabeza de algunos revoltosos. Y entonces mejor a estos que pueden ser revolucionarios no abrirles demasiado la mente, y la universidad sí se pierde irremediablemente. Hasta que en 1819, sobre la base del Colegio de San Carlos, Pueyrredón, que había creado el Colegio de la Unión del Sur, y que era un colegio de amplia fama y aceptación, decide y le dice al Congreso: señores, acá hay que crear una universidad. Y el individuo más preparado para eso es Antonio Sáenz. Y Sáenz crea una universidad. Dice, bueno, Pueyrredón al mes cae su gobierno, renuncia y asume Rondó. Pero cosa rara, el gobierno que sigue continúa con la política que había tenido el anterior. Y dice que sí, que hay que crear la universidad. Lo deja Sáenz, o sea, que ya era un logro. Y en esa, y bueno, y viene el año 20. Y el año 20, los franceses decían que en 1793, después de la Revolución Francesa, cuando guillotinaron a los reyes y todo lo demás, decían que era el año maldito. Y 1820 de algún modo es un año maldito, ¿no es cierto? La anarquía, sabemos lo que pasó con Belgrano, que había muerto sin honores oficiales, sin nada, un día de 3 gobernadores, peleados uno a otro, Carrera al frente de los indios asolando el Salto, con malones por Melincue, o sea, era todo un desastre. 1821, en febrero, Martín Rodríguez y De Luca, que era el ministro, aprueban el proyecto de la universidad. Dicen, métanle pata. Y bueno, y Antonio Sáenz prepara los programas de estudio, arma todo lo que era la universidad, y finalmente, el 9 de agosto sale el decreto, y el 12 de agosto, en la iglesia de San Ignacio, en una ceremonia más que solemne, que está magníficamente descrita en un cuadro de González Moreno,
que se ve el momento en el cual se entrega ahí la creación de la universidad, el decreto en la iglesia de San Ignacio, se lo ve a Martín Rodríguez, a Sáenz, a Rivadavia, a todos los personajes, y que este cuadro está, que ustedes bien lo conocen, en la Facultad de Derecho en el aula magna. Y ese cuadro es de 1949. Y entre los que están en esa sesión, en ese cuadro, que lo mandó a hacer, está, creo que era Lascano, el apellido creo que era, el rector de la universidad o el decano de la Facultad de Derecho, que dijo, a mí poneme la cara entre los personajes que están en 1821, cuando inaugura Perón la universidad en 1949, la Facultad de Derecho. Bueno, y se hace ese gran acto, y Antonio Sáenz es el gran rector. Se divide en 5 grupos de estudios, las ciencias exactas, que las tenía Felipe Senillosa, la introducción a los estudios, que lo tenía Rivadavia, que era el ministro de Gobierno, Cristóbal de Montúfar tenía lo que era medicina, derecho lo tenía Vicente Anastasio Echevarría. El hecho es que al poco Rivadavia no iba. Y entonces Sáenz, por más que dependía del gobierno, pero era autónomo él, le dice, señor ministro, si usted no viene porque está ocupado como ministro con mucho trabajo, lo entiendo, pero acá hay que venir. Y el tipo no dijo una palabra y nombró a un reemplazante que fue un muchachito, el hermano del himno, como le digo yo, Vicente Fidel López, el hijo de Vicente López y Planes, cuyo padre también era profesor ahí. Y bueno, la universidad crece indudablemente, tiene un presupuesto de 45.000 pesos. Estaba todo dentro de lo que hoy es la Manzana de las Luces, y que se conoce así por el talento que había, y que esa denominación sale en el Argos en 1821, y que es lo que crea esta idea de Manzana de las Luces. Y es un hombre que maneja muy bien las cosas, ¿sabes? Como rector. Fue un gran rector de la universidad. Relativamente joven murió, tenía 40 y pico de años, murió en 1825, en julio de 1825, el 24 de julio, de una apoplejía, de un aneurisma. Se quedó muerto, más inmediatamente a los 4 días se ordenó que se le construyera un monumento, que está en el cementerio de la Recoleta, que se le diera un lugar ahí para ser sepultado. Incluso a un señor Lang, que era un pintor suizo, que estaba en Buenos Aires, se ordenó que pintara 2 retratos, uno que quedó en poder de la familia y el otro está en la pinacoteca de la Facultad de Derecho. Y hasta fue a tomar un boceto de la cara de Sáenz cuando estaba muerto, porque no tenían forma de hacerlo. Así que Sáenz fue una figura realmente muy prestigiosa de su universidad, que después dio grandes rectores, en fin, a lo largo del tiempo, de gente eminente, como pudo haber sido Vicente Fidel López, Juan María Gutiérrez, Nicolás Avellaneda, Carlos Saavedra Lamas, Eufemio Valles, Mariano Castex, o sea, Oscar Ivanisevich, el doctor Gallo, o sea, Ángel Gallardo, o sea, gente eminente total que ha honrado a la cultura argentina. Y de algún modo, la Universidad de Buenos Aires ha sido una referente por estar o sea, la Universidad de Buenos Aires tiene que jactarse la ciudad, en primer lugar. Después tiene que jactarse la provincia. Y desde 1880 en adelante la nación. Eso sería el orden casi histórico que tendríamos que tener. Y la provincia especialmente, pues la ciudad como huésped, pero sería la provincia porque se crea por ese decreto del gobierno. Y de alguna forma ha sido un referente por estar en la capital del país, sin desprestigiar universidades tan antiguas como la Casa de Trejo en Córdoba, o como la Universidad de Mendoza, o la del Litoral, pero bueno, por su lugar geográfico, donde han venido gente eminente a hablar, como cuando estuvo Alberto Einstein, o sea, por poner un nombre, ¿no?, de los tantos que vinieron acá y hablaron en la universidad. Así que merece ese recuerdo y este reconocimiento en los 200 años y en la multitud de exalumnos
que tiene de todo tipo, y en un claustro de profesores que sería para hablar largamente horas y de una formación y de gente que dicen que en la universidad no enseña el doctor solamente, enseña el que conoce el universo. Entonces, de esa versación de otros tiempos que realmente era un orgullo. Cerramos la exposición de Roberto Elizalde recomendando el artículo publicado en el diario La Prensa del 13 de agosto del 2021, titulado El cerebro luminoso de la nación. A través de estas piezas, una medalla y una estampilla, recordaremos la historia de la universidad, pero también la historia de cada uno de nosotros, remarcó Barbieri. Una medalla y una estampilla, ambas conmemoran los 200 años del nacimiento de la Universidad de Buenos Aires. Fueron presentados como parte de los festejos organizados por dicha Casa de Altos Estudios. Esta universidad ya nace con nuestra patria. Toda su historia la hizo de la mano del pueblo argentino y también junto a instituciones de prestigio y arraigo como son el Correo Argentino y la Casa de Moneda. Y es un honor que quieran festejar con nosotros estos 200 años, destacó el rector de la UBA, Alberto Barbieri, durante el acto de lanzamiento. Respecto de la medalla, el sello mayor, creado por el pintor, medallista y profesor de la UBA, Ernesto de la Cárcova, fue un diseño a pedido de la institución para celebrar su centenario y desde ese momento se usa en todos los documentos oficiales. A la estampilla se le aplicó el matasello conmemorativo de la presentación, que la convierte en una pieza de valor único. Según se informó oficialmente, tendrá una tirada de 20.000 ejemplares y desde este jueves estará disponible en todas las sucursales filatélicas y en las tiendas del Correo Argentino. Sucesos porteños. Continuando con la adhesión a los festejos por el bicentenario de la Universidad de Buenos Aires, conforme al lema 200 años formando futuro, sobre esta trascendental efeméride realiza su aporte José Selles Martínez, presidente del Instituto de Investigaciones Históricas de la Manzana de las Luces. Por un lado, me une a la Universidad de Buenos Aires el ser egresado, y el año que viene cumplo 200, 200 cumple la universidad este año, yo el año que viene cumplo 50 años de ingreso a la universidad, haciendo lo que en ese momento era el curso de ingreso. Y siempre seguí como alumno, después como docente y alumno, y luego como docente hasta el día de hoy. Así que también un cuarto de la historia de la universidad lo he vivido desde dentro de la universidad. Es muy lindo eso también, sentirse una parte importante de un festejo, un granito de arena dentro del médano, pero de un médano muy importante. Y como presidente del Instituto de Investigaciones Históricas de la Manzana, lógicamente, es decir, la universidad nace en 1821 en la Manzana de las Luces. Pero también es cierto que la universidad que se frustró cuando en 1778 el virrey Bertis decide fundar una universidad en Buenos Aires. Bertis fue una persona muy progresista y no por casualidad, creo yo. Él era criollo, no era peninsular, había nacido en México y tenía una mirada para América que naturalmente era diferente de la que tenían algunos funcionarios que venían simplemente con otros objetivos, no con el de hacer grande a las instituciones americanas. Y Bertis decide fundar la universidad, pide autorización, en principio se la dan y, para poder sostener esa universidad, porque no solo se le ocurre tener una universidad, piensa cómo sostenerla y construye en la Manzana de las Luces toda una serie de casas redituantes cuyos alquileres iban a resolver, por un lado, el problema de vivienda que había, porque la ciudad no tenía cómo ofrecer vivienda en alquiler, a los funcionarios del virreinato, que era muy nuevo y que estaba creciendo.
y por otro lado ese dinero iba a servir para sostener la universidad. Bueno, la competencia que surge, como en todas las cosas de la historia, entre los intereses creados, los cordobeses que quieren mantener su primacía, las órdenes religiosas que de alguna manera pretendían reemplazar a los jesuitas, que habían, digamos, sido expulsados poco antes. La cuestión que esa iniciativa no progresa, por más que el rey como rey yo creo que era partidario de que se hiciera la universidad, por eso en un principio lo aprueba, pero volvemos a insistir en que los intereses creados generan una situación por la cual la idea finalmente no progresa. Pero bueno, después de un trabajo muy tesonero, digamos, durante los años previos a 1821, termina creándose la Universidad de Buenos Aires, y es eso lo que, digamos, se celebraba en el día de ayer. Sí, no fue fácil llegar a ello. No, y no fue fácil seguirlo tampoco. Es decir, la universidad tuvo bastantes problemas, falta de alumnos en carreras que se consideraban fundamentales, como las ciencias exactas, por ejemplo. Digamos, ya desde los primeros tiempos de la independencia hay una conciencia de que hacen falta, sobre todo gente dedicada a la minería, pero con un conocimiento profesional. Y eso no se logra hasta el final de la segunda mitad del siglo XIX. La gente le interesaban otras carreras, no le interesaba mucho la ciencia, que digamos, a pesar de que existe una academia de matemáticas que se incorpora a la universidad y que vienen científicos del exterior a dictar materias de ciencias naturales, y que tenemos 2 científicos argentinos fundamentales que participan. Uno es Avelino Díaz como matemático y el otro es Manuel Moreno, el hermano de Mariano Moreno, un hermano menor, que había hecho su carrera de médico en Estados Unidos, en la Universidad de Baltimore, y que viene aquí, revalida su título y no ejerce como médico, pero sí es profesor de química en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Medicina. Y esa figura, junto a otras figuras que vienen, como mencionaba recién, del exterior, muchas de ellas traídas por Rivadavia, crean un ambiente de interés científico, se compran con plata del famoso empréstito de la Baring Brothers instrumentales para los laboratorios de física y de química, que en parte empiezan a dictarse las materias en la manzana, pero digamos, la manzana no era lo más adecuado para laboratorios, ese tipo de cosas, y como Rivadavia de alguna manera confisca las propiedades de las órdenes religiosas, estos laboratorios se trasladan al convento de Santo Domingo, y recién, muchos años después, vuelven las ciencias exactas y naturales, que es un poco, digamos, de donde egreso yo como geólogo, a la Universidad de Buenos Aires. Así que es una historia compleja. Durante el gobierno de Rosas, entre el 38 y hasta Caseros, o poco después de Caseros, cuando Vicente López y Planes deroga el decreto del 38 de Rosas, que deja sin presupuesto a la universidad. Entonces la universidad sigue alguna cosa de puro voluntarismo, profesores enseñando gratis, pero no podemos decir que pierde potencia, naturalmente, y ahí surge una figura que es fundamental en la historia moderna de la Universidad de Buenos Aires, que es Juan María Gutiérrez. Juan María Gutiérrez, que ya de muy joven había estado muy vinculado a la parte científica. Él a los 20 años entra en la oficina topográfica de la provincia de Buenos Aires y queda muy vinculado a los científicos y a la ciencia, y él, digamos, es el gran refundador de la universidad y, digamos, un gran potenciador del área científica, que a partir de ahí sí, ya despega con la creación de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, con la incorporación de ingeniería, es decir, ya se convierte en lo que conocemos de alguna manera como el germen de hoy en día. Estamos celebrando los 200 años de la universidad con varias casas de estudios, con varias facultades que integran la Universidad de Buenos Aires,
Y desde una perspectiva que mide o que mira la historia, ¿usted qué diría cómo se fueron acrecentando los conocimientos o los contenidos dentro de la facultad desde ese 1778 que usted habla de Vértiz hasta hoy? Bueno, de alguna manera las universidades del siglo XVIII son universidades muy vinculadas a lo teológico y a lo jurídico. Empieza a haber una cierta diversidad, pero no lo podemos comparar con el grado de especialidad que hay hoy en día, porque además es el siglo XVIII el que crea las bases de la ciencia moderna y que recién a partir de ahí empieza a sumarse a la formación universitaria. Las grandes universidades de América del Sur, empezando por la más antigua, que digamos es la Universidad de San Marcos, estaba mirando el papelito para no equivocarme, tiene 470 años. Es decir, es realmente la más antigua de América. Y luego le siguen, por poner otros ejemplos, ¿verdad?, las universidades de Córdoba, la de Chuquisaca, las universidades chilenas, que digamos, hay, en todos los casos, es curioso esto, hay mucha competencia entre las instituciones que son creadas por el rey, las que son creadas por los jesuitas y las que son creadas por los dominicos, los factores de poder, los que tienen peso en el Vaticano, los que tienen peso en la corte española y las competencias, pero bueno, esas universidades no son en ningún caso muy fuertes en ciencias, aunque debemos reconocer que sí es cierto que los jesuitas, sobre todo, digamos, en el siglo XVIII, son muy importantes naturalistas. Y sobre todo la generación que es expulsada, ahí tenemos figuras muy importantes de gente que hizo mucho por el estudio de la naturaleza americana en la Compañía de Jesús. Pero, digamos, no había un público demasiado interesado en la ciencia, eso también es cierto, como decíamos, cuando se crea la Universidad de Buenos Aires, hay interés en lo jurídico, hay interés en lo teológico, pero no hay mucho interés en lo científico, por más que sí sea algo que al gobierno le interesa. Sí. No, continúe. Y claro, digamos, el cambio que va desde la independencia o desde, digamos, 1810 hasta la época en que se hace cargo de la universidad Juan María Gutiérrez, también es una época de importantísimos cambios a nivel mundial. Es decir, se potencia todo lo que es la revolución industrial, los conocimientos para producir son otros, los métodos de producción son otros, y surge muy potente la figura del profesional. Va desapareciendo el pequeño taller, surge la industria y es necesario contar con profesionales. Las ciudades se hacen enormes, el higienismo, no solo requiere de médicos, requiere de ingenieros para repensar las urbanizaciones de las ciudades. Es el momento de las grandes obras de suministro de agua, de cloaca, de cambios totales en los medios de transporte. Es decir, la segunda mitad del siglo XIX no se puede pensar sin universidades que generen profesionales con capacidades para encarar eso que, digamos, hoy en día nos parece cosa de todos los días, pero no lo era en ese momento. Eran desafíos muy grandes porque las ciudades crecían a una velocidad enorme, sobre todo en América y sobre todo, pongamos por ejemplo, Buenos Aires. Y esa idea de la gran aldea no es una frase cualquiera, es una ciudad que pasó de ser pequeñita y provinciana, y ahora voy a hacer otro comentario respecto a eso, a ser una capital de una ciudad que está recibiendo permanentemente nueva población. Una cosa que nos olvidamos cuando hablamos de la Universidad de Buenos Aires, es que la Universidad de Buenos Aires nació provinciana. Es la Universidad de la provincia de Buenos Aires, situada en la ciudad de Buenos Aires. Y recién, digamos, en 1881,
pasa al ámbito nacional dentro de todo el proceso de nacionalización de la ciudad. La provincia se queda sin universidad, crea una universidad a fines del siglo que no tiene mucho éxito, que luego es cerrada y reemplazada por la Universidad Nacional de La Plata, que, bueno, digamos, tiene un éxito arrollador, no lo podemos negar, y que de alguna manera reemplaza como universidad de la provincia a la que en su momento había sido universidad provincial, que era la de Buenos Aires. Por eso, curiosamente, no somos Universidad Nacional de Buenos Aires, como son todas las otras. Es decir, la UBA es la UBA y ha decidido que se va a seguir llamando la UBA porque nació como Universidad de Buenos Aires. La realidad es que usted nos lleva maravillosamente por la historia, y para cerrar me gustaría que nos diga qué proyecta usted hacia el futuro, qué ve hacia el futuro de lo que demandará la sociedad a la universidad. Bien, la pregunta no es fácil de responder porque, digamos, hay que situarla en un contexto en el cual la sociedad no le puede demandar a la universidad más de lo que la universidad puede hacer con los recursos humanos que tiene y recibe. Es decir, yo, como decía recién, llevo 50 años en la universidad y hoy en día me encuentro con el problema de que los alumnos no saben leer y no saben escribir. Y esto no quiere decir que no sepan leer y escribir en el sentido de leer y escribir. No saben leer y no saben escribir en el sentido de que no saben analizar un texto y exprimirlo, y no saben expresarse, les cuesta un montón dar examen. Yo creo que lo que, digamos, en este doble juego de lo que la universidad le puede exigir a la sociedad para poder hacer lo que tiene que hacer bien, es, señores, pongámonos las pilas y repensemos profundamente la formación previa a la universidad, sobre todo el secundario. No puede ser que el secundario no deje huella en la gente, porque son muchos años en el momento donde uno capta todo. Yo, digamos, tuve la posibilidad de hacer primario, secundario y universitario en instituciones públicas, y el secundario en una escuela técnica. Y yo siempre digo, la escuela técnica nos agarra en una edad en las cuales nos formatea el cerebro de una determinada manera. Y la escuela, digamos, comercial o el bachillerato lo formatean de otra manera. Pero es necesario ese formateo y es necesario, digamos, llenarlo con información básica, pero sobre todo con formación, con métodos. Hoy en día no hace falta saber nada de memoria más allá de cosas elementales, como las tablas de multiplicar, por decir algo que mucha gente dice, no hay que saberlas, sí hay que saberlas. No tiene sentido ir a una maquinita a multiplicar 23 por 2. Pero, digamos, lo que yo necesito saber y el alumno que aparece hoy en día necesita saber es dónde hay información confiable y cómo procesarla. La habilidad de manejar la información y de hacerla útil para algo es lo que tiene que dar la educación hoy en día, porque la información está en todas partes. No es como antes, donde la información estaba en bibliotecas muy cerradas, que había que acceder de otra manera y el maestro podía saber todo. Hoy el maestro pobre no tiene ni tiempo de actualizarse a la velocidad. Cuando hablo maestro, hablo en profesor universitario también, digo el maestro en el sentido más amplio. Uno corre detrás de la actualización. Entonces no puede estar perdiendo el tiempo repitiendo cosas que cambian todos los años. Lo que sí tiene que hacer es educar para aprender a autoaprender y aprender a manejar esa información. Yo creo que ese es el gran desafío de toda la educación, no solo de la universidad. Y la universidad, por supuesto, y sobre todo la universidad gratuita, tiene que tener la generosidad de devolverle a través de la institución y a través de los egresados. Cada uno de nosotros es responsable de haber podido estudiar gratuitamente y decir, yo tengo una deuda con la sociedad que me pagó mis estudios, ¿y cómo la puedo devolver? La puedo devolver haciendo extensión, haciendo colaboración con instituciones. Yo conozco muchos médicos que hay determinados días que atienden gratis.
porque a la gente que no puede pagar, digamos, un día deciden, los jueves por la tarde, voy a decir cualquier cosa, mi consultorio es para gente que no puede pagar. Y bueno, esas son cosas formas de devolver lo que uno tuvo la oportunidad de formarse en una universidad gratuita. Estamos tan acostumbrados a eso que no nos damos cuenta de cuánto vale. Con el propósito de promover e impulsar el estudio de la historia de la ciudad de Buenos Aires, en los aspectos que son de su competencia y de su interés, la Junta Central de Estudios Históricos de la Ciudad de Buenos Aires, con la colaboración de las distintas instituciones que la integran, ha convocado al 14º Congreso de Historia de la Ciudad de Buenos Aires a celebrarse durante los días 18, 19 y 20 de noviembre de 2021. Durante el mes de octubre podrán entregarse los trabajos en Piedras 1417, planta baja, departamento C, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los viernes de 14 a 16 o enviarlos por correo electrónico a juntacentralbuenosaires@gmail.com. En ocasión de las reuniones informativas de la Junta Central de Estudios Históricos de la Ciudad de Buenos Aires, la licenciada Elena Maurich realizó una exposición sobre la Declaración de Independencia, su incidencia en la Ciudad de Buenos Aires. Días atrás le hicimos una entrevista a dicha licenciada Maurich, la cual pasaremos a continuación para Sucesos Porteños. Bueno, voy a recordar que el 9 de julio sabemos que fue la declaración de la independencia en Tucumán, en el Congreso de Tucumán, donde habían ido los diputados de todas las provincias que pudieron. El 18, o sea, 9 días después, se juró la independencia en Tucumán. Lo juraron los diputados y se juró también con el pueblo de Tucumán, que repitieron el juramento que habían hecho los diputados. Entonces, el mismo Congreso dice, bueno, lo mandemos a todas las provincias que tienen representantes para que también participen y se sumen a este juramento, de manera que todas las provincias hagan el mismo juramento que hacemos nosotros, porque es importante la participación del pueblo. Además, dice el texto, como símbolo de unión y de concordia entre las provincias. Entonces se mandó a cada provincia la orden de jurar la independencia en cada pueblo, como dice. El 19 de julio llegó a Buenos Aires el acta de la independencia, de la proclamación. Y bueno, según Juan Manuel Beruti, fue una gran fiesta. El día de la llegada hubo una gran fiesta a la mañana, al mediodía y el día de la oración, dice. Pero con tiros, con luces, las grandes luminarias, por supuesto, eran velas y farolitos de cebo. Pero fue muy importante porque además había baile en las calles, música en las calles y vítores y regocijo en señal de que todo el mundo estaba contento. Recién, el 13 de agosto, el Cabildo de Buenos Aires trató la orden del Congreso de que todos los habitantes de las Provincias Unidas debían jurar defender la independencia declarada en Tucumán. De manera que ahí tenían que participar todos, dice, las milicias, la gente de la ciudad o del campo, los eclesiásticos, hasta las monjas debían jurar en cada pueblo. Y declaró o decidió que el ayuntamiento, o sea, el cabildo, debía decir el modo y la forma en que debía hacerse la jura en Buenos Aires, y primero la proclamación y después la jura de toda la población. Finalmente decidieron que tenían que hacer en la Plaza Mayor, la Plaza de la Victoria, que es la parte de plaza que está frente al Cabildo y frente a la catedral. Ahora está
abierta la calle Defensa, pero antes estaba ahí dividiendo la plaza que tenemos ahora por la Recoba. Ahí debía hacerse alrededor de la pirámide, al lado de la pirámide, frente a la catedral, debía ponerse un tablado con sillas para las autoridades y 60 sillas primero y después 100. Después, según hicieron el diagrama, debían irse a los lugares alejados. ¿Y cuáles eran los lugares alejados? La plaza de la Residencia, que estaba al sur, lejísimo parecía, Humberto Primo y Defensa, que serían más o menos 10 cuadras. El otro extremo de la ciudad, el extremo oeste, era la plaza de Montserrat, o Plaza de la Fidelidad, el oeste, que era la avenida 9 de Julio y Moreno. Y hacia el norte de la ciudad estaba la Plaza de San Nicolás o Plaza de la Unión, que era la avenida 9 de Julio y Sarmiento, más o menos, hacia el norte, la misma 9 de Julio. Hacemos un alto en esta propuesta de Elena Maurín en su disertación de recorrer un poco la preparación para los actos de jura de la independencia en Buenos Aires, recorriendo algunas de las imágenes que acompañamos en este pequeño bloque a través de las acuarelas de Melexex Vidal, un marino británico que visitó en 1816 estas tierras del Río de la Plata y realizó unos bocetos que después dieron lugar a acuarelas publicadas en 1820. Poco recrean el ambiente en 1816 y a continuación, haciéndonos ecos de estos tiempos que demandaron llegar a todos los extremos, desde Tucumán a declarar la independencia en todas las provincias y en todos los lugares de lo que eran las Provincias Unidas del Río de la Plata, acompañamos un ejemplar de la Declaración de la Independencia que está en castellano y también como fue traducida para divulgar en los distintos lugares en la lengua de los pueblos originarios. Y bueno, y también memoramos que en Buenos Aires la noticia llegó en tiempos posteriores y la publicación que realiza la Gaceta la traemos aquí en imagen como refrendando todo esto que maravillosamente nos describe Elena Maurín y que nos cuenta fue tomado de una fuente que es el testimonio de Bartolomé Muñoz, que conocemos a través del historiador Emilio Breda. Se había convocado a todos los alcaldes de los 34 cuarteles o barrios para que organizaran funciones y regocijo público. Y debía hacerse la gran ceremonia, ¿no? Pero se fijó la fecha para el 30 y 31 de agosto. Finalmente, el director supremo, que era Pueyrredón, mandó un oficio en el que se comunicaba que había resuelto suspender las funciones de proclamación y jura en Buenos Aires por el impedimento de las excesivas lluvias. Hay una fuente muy importante de un testigo que se llamó Bartolomé Muñoz, y esta fuente la recoge un historiador de Emilio Breda, que lo quiero resaltar porque es muy poco conocido el tema. La gente cree que solamente fue en Tucumán, y no, fue en toda la República. Acá también. Lo que dice Muñoz, el testigo, es: el 13 de septiembre será llamada en adelante el Día Grande de Buenos Aires. En él se han recogido óptimos frutos del precioso plantel que empezó a cultivarse el 25 de mayo. Digna recompensa de 7 años de heroicos esfuerzos. A los 3 días que preceden a este gran día,
aparece en nuestro horizonte occidental el hermosísimo planeta Venus, símbolo del amor como un pronóstico feliz de la concordia y unión. Ese era el principal problema que estábamos teniendo. No teníamos concordia y unión. Finalmente, dice, este planeta Venus atraía las miradas, además la casa consistorial, o sea, el cabildo, pintada totalmente de blanco, con tramos y un friso en azul que imitaba el mármol. Sus 13 balcones, tenía 13 balcones entonces, ahora nos quedaron 5 porque se le fueron rebanando. Los 13 balcones engalanados con adornos de seda de los colores celeste y blanco. En el centro del arco principal, un sitial de terciopelo con franjas de este color, blancas, azules, y borlas doradas. La pirámide de la plaza, que en ese entonces estaba frente a la catedral, estaba cubierta de bastidores pintados de celeste imitando mármol. En la base, en carteles, se leían distintos poemas en octavas. Por ejemplo, un fragmento que decía: argentinos, leales y valientes, pueblo del sur, estirpe generosa, hoy os pide la patria que obedientes, juréis morir en la demanda honrosa. Alrededor de la pirámide había 6 pirámides más chicas, 4 jarrones, y sobre los pedestales las estatuas de dioses romanos que evocaban lo que nos faltaba: riqueza, fertilidad, comercio, pero además guerra, que nos protegiera en la guerra, que estábamos en medio de la guerra de la independencia. Entre el cabildo y la pirámide, frente a la catedral, se levantó este tablado cubierto de alfombras, donde se puso el respetable estrado donde debía jurarse la independencia. Todas las autoridades de todas las corporaciones del Estado. Alrededor, una balaustrada en cuyos ángulos había 4 estatuas en imitación mármol, que representaba a las virtudes cardinales: prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Una escalerita pintada y el sitial del director supremo. Sobre un almohadón, mirando hacia la catedral, los santos evangelios. Bueno, y esta es la primera parte de la disertación. En el próximo, que será el número 3, Sucesos porteños, esperamos poder reproducir la última parte de este extracto de la disertación realizada por Elena Maurín el día 29 de julio en el contexto de una disertación académica de la Junta Central de Estudios Históricos de la Ciudad de Buenos Aires, Federación. La Junta de Estudios Históricos y Culturales de Villa Lugano y Villa Riachuelo también adhiere al programa cultural ADACRE 2021, ciclo de homenaje a ADACRE a Bartolomé Mitre en el bicentenario de su nacimiento. Sucesos porteños recuerda el Día del Barrio de Boedo, el 25 de julio. Compartiremos imágenes y unas breves palabras de Silvia Martínez, vicepresidente de la Junta Central de Estudios Históricos de la Ciudad de Buenos Aires, Federación. Boedo también, zona de quintas, como también se sabe, se fueron loteando y allí creció. Boedo fue un barrio esencialmente obrero, anarquista, porque estaba poblado por anarquistas. Quizá de allí salió, se supone, ese gran amor por la literatura. Lo que fue el Grupo Boedo en literatura es únicamente comparable al de Florida, y yo pienso que a lo mejor un poquito mejor, porque se escribía dejando cosas más importantes detrás de la poesía o de la prosa que ellos utilizaran. Un barrio de muchísima cultura en lo que respecta no solo a la literatura, sino también a la música y a la escultura fundamentalmente.
De allí esa hermosura que tenemos hoy en el barrio, que es el Paseo de las Esculturas, único en todo el barrio de Buenos Aires, a cielo abierto con sus 22 obras instaladas. Yo fui durante 10 años presidente de la Junta de Boedo, hasta que el año pasado, cuando asumimos en la Junta Central, casualmente con Rubén, unos meses antes dije, bueno, basta, hay que dejar la posta, nadie quería agarrar, como pasa en todas las juntas, pero bueno, era necesario un recambio. Ya Aníbal Lomba, que fue mi predecesor, había estado desde su fundación 22 años en la Junta y también estaba muy cansado. Bueno, yo lo reemplacé con mucho gusto, mucho placer. Todavía seguimos con la gente, tenemos 2 de los miembros en la Junta de Boedo, el actual presidente Roberto Satelli y Carlos Capusta, que son miembros fundadores, han estado entre los primeros miembros, así que realmente nos da mucho placer que todavía nos acompañan. En octubre cumplimos 35 años, así que ya son unos cuantos años. A través del acuerdo entre la Sociedad Friulana Buenos Aires y la Junta Central de Estudios Históricos Buenos Aires Federación, y por segundo año consecutivo, los lunes a las 19 horas se realizan los seminarios de historia de la ciudad de Buenos Aires. Sucesos Porteños difundirá a continuación los últimos seminarios realizados por Friulana Online. Los seminarios se realizan a beneficio de distintos hospitales de la ciudad de Buenos Aires y se realizan los días lunes a las 19 horas. El día 12 de julio se realizó el de Italianos en las bandas militares argentinas. El 19 de julio, Órdenes de ayer en el Boedo de hoy. El día 26 de julio, el Buenos Aires que se fue. El 2 de agosto, Villa Riachuelo, barrio que alberga el patrimonio arqueológico más antiguo de la ciudad. El día 9 de agosto, Recorriendo Recoleta a cargo de Alicia Braghini. Y para el próximo lunes 16 de agosto, la propuesta es Florencio Molina Campos, un artista admirado e inolvidable por Susana Boraño. Sucesos porteños. Quiere recordar la reconquista de Buenos Aires sucedida el 12 de agosto de 1806. La única guerra que los ingleses perdieron con los españoles fue en Buenos Aires, las 2 invasiones británicas. Por eso debe recordarse muy bien. Roberto Elizalde. La gran efeméride es el 12 de agosto de 1806, que es la reconquista de Buenos Aires. La reconquista de Buenos Aires, como ustedes saben, en junio de 1806, 25 de junio, habían aparecido los ingleses. El 24 a la noche estaba el virrey en el teatro cuando le informan que desde la Ensenada habían visto pasar los barcos y que desembarcaban en los Quilmes. Y bueno, y el virrey no atinó a nada, como nunca había atinado, sino a salir de la ciudad. Cuando vio que no podía contenerlas y no tenía unas tropas eficientes, decide directamente abandonar la ciudad. Y abandona la ciudad, que eso, todo el mundo dice, desde el momento en que Sobremonte abandonó Buenos Aires, ya dio para todo tipo de diversiones y de cuchufletas, como dicen los españoles. Por ejemplo, decían: al primer cañonazo de los valientes huyó Sobremonte y sus parientes. ¿Ves aquel bulto lejano que se pierde tras el monte? Es la carroza del miedo con el virrey Sobremonte. O sea, son versos de la época, y algunos mucho más largos, donde cuántas veces de cobarde, de otra manera dicha, ¿no es cierto? O sea, bueno, pero no, él hizo lo que debía hacer. El virrey era la persona del rey. El sello real, su persona, su familia y los caudales era con lo que tenía que partir. Y él iba a Córdoba a organizar el ejército. Se lo puede acusar que acá no hizo nada, pero eso que él estaba haciendo era lo correcto desde un punto de vista estratégico.
cualquiera de ustedes han visto películas norteamericanas, esas de catástrofe, que toman la Casa Blanca o qué sé yo, que el presidente está en el avión, la hemos visto todos siempre, y hay varias de ellas, y entonces ustedes ven que lo primero que buscan todos es proteger al presidente, a la mujer del presidente, a la hija del presidente, que una vez había quedado afuera. Yo me acuerdo que vi una vista que trataba ese tema muy entretenida, de suspenso. Bueno, entonces Sobremonte hizo lo que correspondía. Y ahí inmediatamente empiezan distintos grupos a intentar expulsarlos. A un grupo de catalanes, Centenach, Fornaguera, con el aval de Álzaga, se les ocurre que había que dinamitar el fuerte, poner abajo unas minas y dinamitar el fuerte y dinamitar el cuartel de la ranchería, que estaba ahí en la calle Perú Moreno. O sea, bueno, era un plan terrible porque los iban a matar a todos, pero además podía ser un desastre. Bueno, no se hizo eso finalmente, afortunadamente, pero sí se buscaron la forma de conseguir apoyo desde afuera. Y Liniers el 9 de julio y por otro lado Pueyrredón van a Montevideo. Consiguen el apoyo de Ruiz Huidobro, que tiene que organizar el ejército, que puede allá con los miñones, con los corsarios de Morday, llegan a la colonia y de la colonia al Tigre, donde desembarcan frente a la casa de Goicoechea, que hoy es el Museo de la Reconquista del Tigre y en la calle Liniers. Bueno, y Pueyrredón, que viene antes, organiza todos los gauchos que estaban más o menos a 40 leguas alrededor de la ciudad, 4 por 5, 20, 200 kilómetros, que se reúnan todos en Luján, donde se reúnen, ahí viene un gaucho de Chascomús, que tenía una estancia, y que incluso pensaron alguna vez en agarrar y acuchillarlo cuando salía a cabalgar Bereford con Pac, cosa que tampoco se hizo, lógicamente. Que ese gaucho era nada más, ese paisano, ese estanciero, mejor dicho, era nada más ni nada menos que Martín Rodríguez, que ahí empieza su carrera militar y termina como gobernador después de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, se reúnen todos en Luján, asisten a una misa que le da el padre Carvalho, no tenían bandera, no tenían nada, él les entrega el estandarte de la villa, que de un lado tenía las armas del rey y de otro lado la imagen de la Virgen de Luján. Y estos gauchos, como cualquiera de nosotros, en el momento de peligro, ay Virgen Santísima, ayúdame, le piden una medallita. Sobre todo que era muy común la medallita, ¿no? El cura no tenía 400 medallitas, 300 medallitas ahí. Entonces, tipo inteligente, se fue a la tienda que había en el pueblo, un almacén de ramos generales. Mira la tela que había y ve que había tela celeste y blanca, que era el color del manto de la Virgen de Luján. Se vuelve a la iglesia, toma la medida de la cabeza a los pies de la Virgen, tantos centímetros, vuelve y le dice, córteme 400 celestes y 400 blancas así, medidas de este tamaño, y entonces se la cada gaucho, que la corralera, en el ojal, prendida con un... Bueno, y ese es casi un origen de la bandera argentina, y con el que vinieron protegidos a Perdriel, donde el 1 de agosto fueron derrotados, lógicamente, porque sabían pelear los ingleses. A pesar de que Pueyrredón cae, queda atrapado como San Martín en San Lorenzo, lo saca un paisano que era Lorenzo López, y en ese momento parece que un oficial británico, con la amabilidad y la caballerosidad que tiene, le hace a Sobremonte, mire, acá lo tiene a atrapado con el caballo. Sobremonte fue cuando quiso desenvainar la espada, no pudo, porque la espada estaba oxidada en la vaina. Y ahí, por eso, se salvó Pueyrredón. Bueno, finalmente van, se reúnen con los que habían desembarcado o desembarcan después el 4 de agosto. Vienen muy pocos por la costa, porque por la costa mover tanta gente era muy fácil. Vienen por arriba, por lo que sería el camino del fondo de la legua, por lo que hoy sería un poco la Panamericana, por esa zona, y llegan finalmente a Buenos Aires, donde se producen los episodios de la Reconquista. Había un soldado que había llegado con unos oficiales de Salta, que los había traído
con unos oficiales, mejor, él era el oficial, nosotros éramos suboficiales, unos soldados, para que aprendieran música, y como era muy diestro en eso, cosas de campo con los paisanos, se puso al lado de Pueyrredón, y había una fragata, la Justin, que había quedado varada porque ese día varó el río de una forma terrible, y los mandó a estos paisanos a tomar la fragata, que con lazos abordaron la fragata, algo terrible para el honor británico terminar de esa manera, ¿no? No era una batalla naval, y ese paisano era Martín Güemes. Y bueno, y el 12 de agosto finalmente terminó así la reconquista de Buenos Aires, donde hubo una buena cantidad de muertos, algunos muertos de nuestra parte, muchos de ellos, y bueno, y es el comienzo de la ocupación británica al día siguiente, y creo que es el comienzo de muchas cosas, entre ellos el Congreso, el Cabildo Abierto del 14 de agosto, que lo nombra Liniers gobernador, comandante de armas, y que después va a ser virrey, donde le reconocen lo que él había hecho, donde nace el ejército argentino, porque el ejército argentino nació con estos húsares en la batalla de Perdriel, no nació en 1810. Ya en 1810 los patricios existían porque nacieron a raíz de esta invasión británica de 1806, porque no era inglesa la invasión como se nos ha enseñado, era británica, porque había ingleses, había escoceses, había irlandeses, muchos irlandeses católicos, por otro lado, quedaron acá y formaron familias. Entonces, creo yo que es una fecha muy interesante, que en su momento fue una fecha muy importante en la ciudad que se celebró. El presidente Irigoyen fue uno de los que más asistía a esas fiestas, el presidente de la República. Era día feriado. Yo llegué a ver, por los años 60 y pico, 70, toda la calle Defensa, toda la calle Reconquista, totalmente embanderada, la Plaza de Mayo, el Cabildo, Santo Domingo, donde se hace un acto. Después por la tarde había un acto en el convento de las monjas clarisas, ahí al lado de la iglesia de San Juan. O sea, era una fiesta. La última vez que vi un presidente ir a la ceremonia de la Reconquista de Buenos Aires fue en el año 82, pero lógicamente era después de Malvinas, al Vignone, que concurrió a Santo Domingo Altadén, que es además una de las grandes glorias de Buenos Aires, porque la única guerra que los ingleses perdieron con los españoles fue en Buenos Aires las dos invasiones británicas. Entonces creo que es algo que debiera estar en el imaginario popular colectivo y recordarse muy bien. Sucesos Porteños agradece a Barriada, creada en abril de 2004, y a su editora responsable, Mónica Esther Rubio, por la difusión permanente de las actividades y publicaciones de las juntas barriales que componen la Federación. El 21 de julio de 1938 se fundó la Junta de Estudios Históricos de San José de Flores. Sucesos Porteños recuerda el evento extractando su historia de la página www.buenosaireshistoria.org.ar. Desde el mismo momento de su fundación, dedicó sus energías a la investigación y difusión de la historia nacional y local, a la preservación de la memoria y a establecer lazos con instituciones del mismo género. Sus esfuerzos se vieron cristalizados en la concreción de muchos de sus proyectos, tanto en el país como en el extranjero. Publicaron más de 70 libros y folletos sobre distintos temas dedicados a la historia del barrio, de la ciudad de Buenos Aires y del país en general. Agrupa a numerosos interesados en compartir las mismas inquietudes y entusiasmo, lo que permitió formar un conjunto de historiadores y especialistas en arquitectura, urbanismo, transporte, higiene, instituciones, arte, literatura y otros. Gestionó y obtuvo la imposición del nombre a varios paseos públicos, entre ellos la plazoleta Antonio Milán, 11 de noviembre de 1859 y Teniente General Adolfo Arana. Organizó el primer Congreso de Historia de los Barrios Porteños en 1968, a partir del cual se formaron nuevas juntas de estudios históricos
en otros barrios. El 4 de agosto de 1983 se fundó la Junta de Estudios Históricos del Puerto Nuestra Señora Santa María de Buenaire y barrio de Puerto Madero. A continuación, extrataremos su historia de la página www.buenosaireshistoria.org.ar. Esta junta cumplió 38 años el 4 de agosto del año 2021, con el fin de realizar tareas de investigación y publicaciones históricas sobre el puerto de Buenos Aires, al que agregó desde el año 1997 el barrio del Puerto Madero, se funda esta Junta de Estudios Históricos. Entre sus muchas actividades se destacan el primer Congreso Nacional de Historia de los Puertos Argentinos en 1985, el primer Congreso Iberoamericano de Historia de los Puertos en 1989. Desde 1988 hasta el 2008 se realizaron publicaciones trimestrales de 65 páginas y posteriormente cada 5 años. Periódicamente, sus miembros realizan reuniones donde se intercambia información histórica relacionada con los objetivos de esta junta. Recientemente falleció uno de sus miembros más destacados y fundador de la Junta de Referencia. Sin duda nos referimos a Edgardo José Roca, nacido en la ciudad de Buenos Aires en 1930, académico, historiador e investigador de su ciudad natal, presidente de la Junta Central de Estudios Históricos de la Ciudad de Buenos Aires, Federación, en los años 1999 al 2001 y 2001 al 2003. También ocupó el cargo de vicepresidente segundo y presidente honorario de la Junta Central desde el año 2016 hasta su reciente desaparición física. Fundador en el año 2002 de la biblioteca de esta Junta Central, fundador y presidente de la Junta de Estudios Históricos del Puerto de Nuestra Señora Santa María del Buenaire y barrio Puerto Madero en 1983 y director de la publicación oficial de la misma, vicepresidente de la Junta de Estudios Históricos de Valvanera, vicepresidente fundador de la Academia de Historia de la Ciudad de Buenos Aires en el año 2000, miembro de la Sociedad Argentina de Historiadores y en el 2001, como para cerrar esta breve biografía, fue galardonado como historiador porteño por la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El próximo 26 de agosto, al cierre de la plenaria mensual, se realizará un sentido homenaje a quien fuera miembro destacado de esta institución federada. Están todos invitados. Sucesos porteños quiere recordar que en 1871 murió José Mármol. Según Roberto Elizalde, en 1851 escribe para mí un libro magnífico que es Amalia. José Mármol. José Mármol había nacido en 1817, era un muchacho muy aventajado en los estudios, con muy buena pluma, y y era contrario a Rosas. Y bueno, y un día fue a dar con los huesos a la cárcel de Rosas, ¿no? Y finalmente logró salir, después de una semana en calabozo engrillado, logró salir. Se fue a la quinta de una tía y un día apareció la mazorca diciendo que se fuera, bueno, y ahí se fue a Montevideo. Y fue uno de los grandes combatientes de Rosas. En 1851 escribe para mí un libro magnífico que es Amalia. En una época en la cual, si algo nos caracteriza a los argentinos, es la grieta. Y la grieta no diciendo, no la grieta de unos contra otros que con alguna autoridad uno podría decir, bueno, sino la grieta entre nosotros mismos, los que piensan de lo mismo en distintos lugares. Vergonzosa.
Entonces, Amalia, yo lo tomo como una novela que narra un tiempo, pero no creo que ya no estamos para seguir sembrando las diferencias. Sabemos lo que pasó y lo que tenemos que hacer es mejorarlo y corregirlo, porque no vamos a mejorar nada de hoy poniendo los ejemplos de hace 200 años atrás, lo malo, no, porque esto, no. Busquemos con lo positivo, como dicen, con la energía positiva, ¿no? Ahora los chicos que saben todas estas cosas y que están en el New Age o qué sé yo, ya creo que el New Age es muy viejo, eso era de cuando yo era joven. Bueno, pero en ese aspecto de la novela Amalia, para mí lo que es magnífico es la descripción de los personajes, porque están tan bien descritos, física, psicológicamente. Le quito todo lo que tenga que ver con la política y es el personaje. Esa vieja de mano huesuda que le pone la mano en el muslo a Belgrano, a Eduardo Belgrano en la casa de Amalia, esa tarde cuando aparecen sorpresivamente con Agustina Rosas. Bueno, esa señora, María Josefa Ezcurra, es la del retrato y es exactamente igual. La descripción uno la ve y es exactamente la misma. O sea, la descripción de esa maravillosa mujer que fue Agustina Rosas de Mansilla. La descripción del Jan Mansilla, que era un dandy. O sea, tipo que vestía, o sea, su hijo no era digno hijo de su padre, Lucio. Era hijo de Lucio Norberto. Y bueno, entonces, me refiero, ese es el valor que tiene Amalia. La descripción acabada, está en la prensa de hoy que lo pueden ver, un artículo, la descripción acabada de una pulpería que estaba en la esquina de Corrientes y Cerrito, que era una esquina y al lado de la pulpería, que era la pulpería de Salomón, que al hermano le decían Salomón, que había muerto en 1822, y Julián González la hereda. Y se agregó el Salomón, que los chicos lo jorobaban diciéndole Salomón, no sé si por las barbas o por qué. Bueno, y lo adoptó como apellido casi. Bueno, y la descripción de este hombre que estaba sentado en la puerta y que en una hora se tomaba 1 litro de agua en la pava con el mate, cada 2 minutos tomaba un mate cuando lo describe, y cuando dice que estaba con la camisa remangada, con los calzoncillos cribados levantados, en la puerta, sentado ahí, me lo imagino sentado hurtadilla, así como se sentaban en los pueblos afuera en la vereda, los comerciantes. Entonces, la descripción es magnífica de esa sociedad, la descripción de Madame du Pasquier, o sea, incluso las cosas que son de personajes ficticios, las fiestas de Manuelita, o sea, no hay cosa que no sea un retrato histórico y que además, en 1914, la viuda de Emilio Mitre, hijo del general Mitre, que era Angiolina Stengo, y que era una mujer de inmensa caridad, decide construir ahí en lo que hoy es el Parque Centenario, una capilla y un colegio de la obra del Divino Rostro. Y entonces, había que reunir fondos. ¿Qué hizo? Lo fue a ver Enrique García Belloso y le dijo: vamos a hacer una película, 1914. Y es la primera película argentina que dura 1 hora y pico y que la pueden ver en YouTube, que es Amalia, donde la mejor sociedad de Buenos Aires participaba en distintos papeles. Participan siendo unos muchachos José María Bustillo y el arquitecto Alejandro Bustillo, nada más ni nada menos, el que hizo Mar del Plata, el Yao Yao, el Banco de la Nación, o sea, personaje actúa en esa película. Actúa haciendo a Eduardo Belgrano, a Daniel Bello, uno de esos personajes importantes, Luis García Lozo, que era el nieto de García del Molino, el famoso pintor de la época de Rosas. O sea, bueno, esa película tiene un éxito bárbaro. Se estrena en diciembre en el Teatro Colón, con unas entradas que se pagaron mucho, y con un grupo que tocaba música, porque es una película muda, ¿no? Se iban pasando los carteles. Bueno, incluso fue hallada en el Museo del Cine,
para esa película, el problema era hacerla lo mejor posible. Y entonces, con muy buen criterio ambientarla, recorrieron a todas estas viejas familias, que lógicamente, como toda familia vieja, tiene cosas viejas, ¿cierto? Entonces fueron a pedir, y entonces llegaron, no sé, y si necesitaban, agarraron unos mates antiguos como los que hay acá, de la época de la colonia, y entonces la gente les prestaba los mates, una silla, un mueble, el otro tenía un trabuco, el otro una espada, y entonces sí, una película estupenda, porque está muy bien recreada o ambientada para la época, 1914, dura 1h20, una cosa así. Está en YouTube y se las recomiendo. Y la parte del comienzo, cuando aparece, hay uno que se ha puesto una barba que parece que tuviera una escoba, y no sé si es cuitiño, es un mazorquero, tiene cara de malo, pone cara de malo, de enojado. Otro que aparece y saluda. Una mujer, es graciosísimo, porque va con un traje muy simpático, y era una negra, y la han pintado de negro, y le han pintado las manos y los brazos de negro. ¿Te imaginas cómo la habrán tiznado en aquella época pintar a alguien de negro? ¿No? Una cosa terrible, que se mancha todo. Bueno, y la mujer aparece, y véanlo, y está el vestido, y ella va con los brazos así, que no le toquen nada, que no manche nada, ¿no? La pintura que tenía. O sea, es una película muy simpática que se estrenó en diciembre de 1914 en el Colón, que fue el presidente de la República, que era Victorino de la Plaza, y esa obra, digamos, en base a la obra de José Mármol. Y después hay una de 1930 y pico, otra película, con Floren del Bene y otros personajes muy interesantes del cine de la época, que también recuerda a la novela de Mármol. Bueno, y Mármol muere como director de la Biblioteca Nacional. Y hay muchas anécdotas. Prudencio Martínez Zubiría, nieto de Hugo Guas, de Gustavo Martínez Zubiría, que fue director de la biblioteca, me contaba entre los papeles que un día parece ser que le habían contado a un pariente de él, a un amigo de él, he encontrado ese dato, don Bernardo de Irigoyen fue llamado para sacarlo de la cárcel en el tiempo de Rosas a José Mármol, que era un muchacho joven, y lo habían metido preso para salvarle la vida, porque lo andaba buscando el marido de la señora que visitaba. Y cuando fue a hacer los trámites, se lo encontró conversando con Victorica, que era el jefe de la policía, y no lo podía creer, ¿no? Y él dice ahí algo, claro, ¿cómo no iba a ser? Porque José Mármol era hijo de Tomás Guido, no era hijo de Mármol. Y además, cosa que era sabida públicamente en Buenos Aires, y que el padre, Guido, no tenía problema en decirlo, y tampoco tenía problema en decirlo Mármol. Y hay libros que lo prueban. Entonces, es un personaje curioso, muere, había sido diplomático también alguna vez, y muere siendo director de la biblioteca, y muere ciego. Es el primer director de la biblioteca que muere ciego. Después está Paul Grusac, que es ciego, y finalmente Borges, una trilogía no menor de no videntes, sobre todo que uno piensa de alguien que la lectura es parte de su vida, para el director de una biblioteca, o sea, para todos nosotros, para el director de la Biblioteca Nacional, es algo increíble. Bueno, y forma parte de esa trilogía. Está enterrado en la Recoleta. Cuando murió, Sarmiento decretó, inmediatamente dio un decreto, lo que revela el valor que tenía la cultura en aquella época, el valor que se le daba. Y dijo que desde el momento en que el cortejo salía de la casa y marchaba al cementerio, se iban a hacer cada 5 minutos, de ahí por las Catalinas, digamos, por el Bajo, por el Retiro, se iban a hacer cada 5 minutos un disparo de artillería rindiendo honores. Entonces, qué valor impresionante que tenía la cultura y demás. Y bueno, bien vale recordarlo a Mármol también en este sesquicentenario de su muerte. Sucesos Porteños detalla a continuación
las actividades difundidas por la Comisión de Prensa de la Junta Central de Estudios Históricos de la Ciudad de Buenos Aires, Federación, presidida por Silvia Martínez. Se puede apreciar que las juntas de estudios históricos tienen una amplia actividad a lo largo de todo el mes. Así, en el mes de julio, el 17 de julio de este año 2021, la Junta de Estudios Históricos del barrio de Liniers realizó una recorrida por Liniers Norte. La Sociedad Luz Universidad Popular nos envía a través de la Junta de Estudios Históricos de Barraca una convocatoria a una charla sobre Palestina e Israel. La Junta de Estudios Históricos de Barraca nos envía el trabajo que realizan a través del circuito cultural que cumplió 25 años. Leonel Contreras, historiador porteño, miembro de la Junta de Estudios Históricos del Parque Chacabuco, realiza su propuesta sobre el módulo número 3 del Renacimiento a la Ilustración, Historia Universal para principiantes, curso intensivo virtual audiovisual. La Junta del Parque Chacabuco convocó para el 31 de julio a las 17 horas a una charla sobre Parque Chacabuco, evolución de un tejido urbano, a cargo de Leonel Contreras. Puedo otra mirada, un programa conducido por Mario Bruno y Marina Bucio por Radio Amet, tuvo como invitada a Silvia Martínez, vicepresidenta de la Junta de Estudios Históricos de Boedo, y a Silvia Aymeri, gran dama del abanico. Leonel Contreras realizó un nuevo curso de Historia de la Ciudad de Buenos Aires y se inició en el mes de agosto. La Junta de Estudios Históricos de Valvanera invitó a participar de la conferencia que dictó Cecilia Fariña sobre el tema La Plaza Miserere. También se realizan difusión de miembros participantes de esta federación. En este caso, la 7ª jornada de historia en José C. Paz, organizada por el Museo Histórico de José C. Paz, José Altuve, programada para el 14 de agosto, que se postergó para el día 21 de agosto a partir de las 11 horas, conforme nos indican el director del museo y presidente de la federación. El día 12 de agosto se conmemoró la oficialización del Instituto Nacional Belgraniano y hicimos llegar nuestras felicitaciones. Existe una convocatoria, el Paseo de las Cisternas, es una visita guiada gratuita, historia de la Casa Moreno 550, que fue de los Arguibel, los Escurra y Juan Manuel de Rossi, y también Casa de Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Las visitas se realizan los sábados a las 16 y 17 horas. Informes y reservas a visitas-y-cursos@gmail.com. Y nos envía Néstor Echavarría una propuesta de ópera que se va a transmitir por streaming el próximo 18 de agosto a las 13 horas en el ciclo Conciertos en Libertad, en su página y en las redes. Se emite desde el histórico Templo Libertad frente a la Plaza Lavalle. La transmisión se realizará por el Facebook del Templo Libertad. ¿Te interesa la historia argentina? En el Instituto Alfredo Palacios te proponemos que asistas como oyente a las clases de Historia Argentina, parte 1. Trabajaremos los periodos desde la Reforma Borbónica hasta la llegada de Rosas a la gobernación. Se inician el día 17 de agosto, todos los martes de 20:30 a 22:30, y al efecto podés enviarle un mail a lucasya-ez@yahoo.com.ar. Radio La Junta, www.radiolajunta.esenvivo.com.ar, aplicación Radio La Junta, por Play Store Radio La Junta. A través de ella, la Junta de Estudios Históricos y Culturales difunde distintos programas que hacen a la cultura y la historia de nuestros barrios de Villa Lugano y Villa Riachuelo, incluidos Sucesos Porteños, que involucra
la actividad de la Junta Central Federación, Junta Central de Estudios Históricos de la Ciudad de Buenos Aires. Concluye así una nueva presentación de Sucesos Porteños en su segunda edición. Esperamos haya sido de su agrado y los esperamos todos los segundos sábados de cada mes a las 10 horas, aquí por www.radiolaJunta.esenvivo.com.ar o por la Play Store Radio La Junta, y también puede vernos por la página de YouTube www.Junta de Historia Lugano y Riachuelo. Buenos días.